Y en el mundo y lo que son las campañas políticas también con las fake news, estas noticias falsas. El senador Marcos Otegi presentó un proyecto de ley para que se considere como un delito la difusión de noticias falsas mediante el uso de nuevas tecnologías de Internet y similares y destinada a, alterar los resultados regulares de los actos electorales y lo que influye en las campañas. Y justamente recibimos al senador de Frente Amplio, Marcos Otegi. Buenos días, gracias por venir. Hola, buen día. ¿Qué implica exactamente este proyecto? ¿Qué abarca? A ver, este es un tema de actualidad, lo está discutiendo el mundo. Yo no creo que haya amenaza más importante en esta coyuntura o desafío más grande para los partidos políticos, que es el cuidado de la democracia, de las libertades, de los derechos humanos. Hay un retroceso muy importante en el mundo de la política está en el centro de los debates, hay una sensación ciudadana de descreimiento muy profundo. Y hay un retroceso de la democracia, claramente hay un retroceso de la democracia en el mundo. Yo creo que estas estrategias comunicacionales que se han desplegado en algunos lugares, algunas están muy demostradas, otras habrá que ver, que tienen impacto en los resultados electorales a partir de campañas sistemáticas tendientes a difundir noticias falsas, y eso termina teniendo un impacto en los resultados electorales, está afectando el corazón de la democracia. Ahora, Otegi, en estos años, ¿qué ha cambiado las redes sociales? Porque en realidad los titulares, las noticias, la información como llega, a veces puede ser falsa, a veces por gusto, a veces sin querer. Hoy por hoy con las redes sociales todo el mundo tiene alcance y también el retuitear, por poner algún ejemplo, ayuda a que eso llegue a más gente. También, pero es el viejo y querido rumor de toda la vida. Las noticias falsas siempre existieron. Sí, claro. Lo que cambiaron fueron los mecanismos tecnológicos y el impacto que esto tiene. Por ejemplo, las noticias falsas están penadas en la legislación uruguaya del año 1989, la ley de prensa. Ya se cuenta con herramientas para defenderse de eso. La ley de prensa establece que las noticias falsas que generen alarma pública deberían ser penadas con 3 meses de prisión o 2 años de penitenciaría. Es demasiado vago eso. Yo creo que aquí hay que tener siempre un cuidado con la libertad de expresión. Desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley es preciso, no penaliza las noticias falsas, sino lo que busca penalizar son estrategias comunicacionales en los actos electorales tendientes a influir en los mismos en base a las mentiras o en base a la difusión de noticias falsas. Bueno, el que no piensa lo mismo es el fiscal de corte, Jorge Díaz, ¿no? Que a través de la red social Twitter puso que estuve y estaré a favor de la más amplia libertad de expresión y en contra de la utilización de la amenaza de reproche para coartarla. Ahí está el tuit. Es preferible que sean todos tolerados antes que algunos constreñidos. El remedio contra la mentira es la difusión de la verdad. Y es un representante del Ministerio Público. Esto es parte de la nueva realidad de las redes sociales. No es competencia del fiscal de corte legislar. La competencia de legislar en un país democrático y en el Uruguay la tienen los legisladores. Pero representa la justicia, ¿no? El fiscal de corte tiene que hacer valer las leyes que el Parlamento vota, que se ejecuten y que se apliquen con eficiencia. Eso no quiere decir que no tenga derecho a opinar. Yo creo que a veces se instalan debates antes de conocer en profundidad cuál es la iniciativa. Yo creo que esto lo que busca es promover un debate sobre este tema por la centralidad que tiene de nuestro punto de vista. No es una sola estrategia que va a frenar este tipo de situaciones, esto implica abordajes multidimensionales. El proyecto de ley también incorpora competencias a la URSEC. Hoy no hay un organismo en el Estado uruguayo que tenga competencias sobre verificación o control en materia de plataformas globales de comunicación. Porque cuando se creó la URSEC no existía esto. Claro. Y le estamos dando competencias a la URSEC. Pero se pueden denunciar. Sí, se pueden denunciar en el ámbito judicial siempre, o en el caso del Ministerio del Interior, cuando se presupone que hay un delito que se está cometiendo a través de las mismas. Esto es lo que pena es la incidencia en los actos electorales, que nos parece que es algo que tenemos que buscar preservar. ¿Pero y cómo se sabe si incide o no incide? ¿Cuál es? Bueno, esto tiene que ser demostrado en el ámbito judicial correspondiente, tiene que haber investigación. ¿Pero qué abarcaría, por ejemplo, para entenderlo concretamente? Si yo contrato una empresa de marketing digital, no importa que sea en Uruguay, en el mundo, yo partido político, yo dirigente político, y eso despliega una campaña que si mi contendor es él y yo empiezo a instalar un montón de cosas falsas con respecto a su persona, esto claramente es una estrategia de comunicación. Senador, usted no va a poner no va a hacer un contrato con una empresa, contrata a la empresa tal para atacar a Jaime Clara. No va a hacer por escrito. Esto claramente es complejo,
pero hay investigaciones, tanto de estados como de organizaciones independientes de la sociedad civil, que están arrojando luz. Lo de Cambridge Analytica está demostrado. O sea que dejaría por fuera, por ejemplo, a las personas que difundan noticias falsas sin tener conocimiento. Tiene que demostrarse que hay una intencionalidad de perjudicar al otro. Una intencionalidad de incidir en el acto electoral a partir de noticias falsas, una estrategia de comunicación de noticias falsas. Y ahora no penaliza que una persona difunde una noticia falsa. Eso va a pasar, pasa y va a seguir pasando. De hecho se han dicho muchas cosas de candidatos que nunca se supieron si fueron verdad o no, elementos de la vida personal de candidatos, digamos. Para eso ya hay legislación que está en el plano de la difamación de injurias. Claro. Si yo me siento injuriado por una persona, tengo mecanismos hoy legales para recurrir a ello. Ahora, y designar un organismo que regule esto no pone en riesgo la libertad de prensa y de expresión. No es la regulación, o sea, la URSEC ya tiene competencia en materia de telecomunicaciones. Por ejemplo, tiene que asegurar la libertad de competencia, tiene que asegurar que no haya monopolio en los medios de comunicación. Pero esto va directamente al contenido y no a la forma, ¿no? Acá lo que sí de repente es necesario y desde nuestro punto de vista la URSEC podría cumplir ese cometido, es un organismo de verificación, ¿no? Un organismo que tenga las capacidades tecnológicas para poder detectar si efectivamente hay una estrategia de comunicación orquestada para incidir en el proceso electoral en base a noticias falsas. Lo que pasa es que muchas veces se acusa de que hay una campaña orquestada, podemos poner 1000 ejemplos cercanos, ¿no? Y después, finalmente, se ha quedado demostrado que no hay ninguna campaña y que realmente lo que un acusado decía, al final era verdad. Sí, probablemente la mayoría de las veces estas cosas no sean realmente una campaña orquestada, pero el tema es si lo son. El tema es si lo son, qué penalidad en definitiva la ley puede establecer en algo que es muy grave. Porque eso si termina influyendo en los resultados electorales es muy grave. Hay que ver lo que pasa en Brasil. En Brasil hay denuncias muy importantes de que se utilizó una estrategia de marketing digital para incidir en los resultados electorales. Hay investigaciones al respecto. Veremos en un tiempo qué resultados arrojan las mismas. En otras partes del mundo esto está muy demostrado. Y es algo que se empieza a generalizar, es algo que empieza a tener un impacto en la estabilidad democrática de los países y en sus procesos electorales, y de nuestro punto de vista merita ser legislado, aparte de sin duda tener otros abordajes. Ahora, ¿no tendrá esto una contracara de limitar de repente las denuncias? Porque a veces hay temas que se denuncian antes de que estén las pruebas para que después la justicia tome acción y de repente con temor a este tipo de reglamentación o de ley, la gente ya no denuncia tanto y finalmente puede tratarse de alguien que estuviera cometiendo actos de corrupción. Se fomenta la autocensura, como decía el diputado Goñi. Sí, en realidad yo no creo que se fomente la autocensura, porque acá estamos hablando de algo organizado, planificado y donde hay empresas detrás de estas estrategias, no individuos, no personas. Capaz que no es tan fácil llegar a la empresa. A ver, no es fácil, pero tampoco es imposible. Esto, a soluciones tecnológicas o a problemas tecnológicos aparecerán soluciones tecnológicas. Probablemente esto no sea discusión de sociólogos, ¿no? Probablemente necesitemos incorporar estos debates con respecto al impacto que están teniendo las redes sociales a más ingenieros, pero más ingenieros que generan reflexión sobre el impacto que esto está teniendo en las sociedades. Yo no creo que no haya autocensura. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy precisa en esto. Dice que no puede haber ningún tipo de censura previa y que tiene que estar garantizada la máxima libertad de expresión. Pero también reconoce a posteriori si la utilización de esa máxima libertad de expresión genera inconvenientes para la sociedad o actividades delictivas, etcétera, a posteriori los estados tienen derecho de salvaguardar su estabilidad y legislar. Y establece muy precisamente cuáles son las condiciones que una legislación a posteriori debería cumplir. Y desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley, que es un borrador, cumple las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que en realidad parece un atajo totalitario, lo escribió en Twitter. Sí, y ahí inclusive menciona el tema de la autocensura, ¿no? Y que limita innecesariamente la libertad de expresión. Sí, yo creo que la calificación no enriquece un debate. O sea, yo no me pongo a calificar la idea de los demás. Trato de entender las lógicas y tratar de discutir el proyecto. Yo creo que el proyecto de ningún punto de vista ataca la libertad de expresión, no va en esa dirección. Y yo lo que creo que sí es importante que debatamos estos temas por la gravedad que tienen. Que esto esté teniendo impacto en los resultados electorales
y termina incidiendo en los mismos es muy grave. Yo creo que no estamos tomando dimensión de esto. Pero, senador, 2 o 3 veces mencionó el tema de la calidad de la democracia. La calidad de la democracia no decae por las noticias falsas, decae por la corrupción también, decae por el trabajo del Parlamento que tiene que hacer bien las cosas, en fin, por los partidos, el sistema de partidos políticos, el financiamiento de los partidos, respetar los propios partidos, las leyes que se autoimponen. Sí, eso es calidad de la democracia también. Totalmente, pero estamos hablando de esto. Puedo hablar de todos los otros temas y lo comparto. Yo creo que sin duda los partidos políticos tenemos que hacernos cargos de los desafíos que tiene. ¿Cómo cuidamos la democracia? ¿Qué es el mejor sistema para construir convivencia de calidad? En el caso de noticias, y no digo contratados por una empresa, sino más el trabajo de la prensa, de empezar por una noticia que después puede ser como una campaña en su contra, pero después a las pruebas son realidad, son verdad lo que está diciendo esa noticia, o editoriales. ¿Qué pasa en esos casos? Yo creo, la prensa claramente no está abarcado en esto. Yo creo que esta realidad y estas estrategias están en buena medida bastardeando la prensa y la comunicación de las noticias. Están generando un impacto negativo, porque cuando se empieza a perder credibilidad en lo que circula, se empieza a perder también credibilidad en aquellos medios y en aquellos que dan las noticias. Yo creo que estamos en un momento donde estos temas tendríamos que empezarlos a discutir en la sociedad, porque tienen impactos hasta en el propio comportamiento y en el tipo de convivencia que estamos construyendo. Yo veo niveles de intolerancia que no veía hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. En las redes sociales veo niveles de intolerancia y de polarización que yo no veía hace mucho tiempo. Y creo que estas cosas ameritan ser discutidas, porque uno no va a decir hay que cerrar las redes sociales. Pero ¿qué redes sociales que queremos? En el caso de la campaña de Novi, que el aviso publicitario que salió el domingo, por ejemplo, sobre Bolsonaro, y también se termina el Frente Amplio y un par de frases más. ¿Eso, por ejemplo, le parece que hay una empresa detrás? Acá lo que hay es un vacío legal. Hoy lo decían algunos integrantes de la Suprema Corte, de la Corte Electoral. ¿Sería campaña electoral? Claro, esto está en realidad regulado, pero es tan vago y tampoco hay una sanción clara. Por lo tanto, se pueden recurrir a estas prácticas, se pueden hacer este tipo de prácticas que están en el límite de lo que se considera como veda electoral. No estamos en campaña política, se puede hacer, pero está en el límite de estar violando normativas electorales. Eso es lo que termina generando, es que la sociedad descrea de las normas. Entonces yo creo que hay que tratar de pensar estos temas y algunas de estas normas el Uruguay las va a tener que revisar y van a tener que ser mucho más precisas. Porque yo creo que las elecciones tienen que ser en el momento. Después hay debates políticos. Los debates políticos existen permanentemente. Sí, claro. Sí, y son parte de la dinámica de un país. Igual en este Pero caso otra cosa son las campañas electorales. No es una noticia falsa, es una posición política que yo no estaría tampoco para salir a perseguir. Es una opinión política. El proyecto de ley que no abarca este yo caso. discrepo radicalmente. Pero voy a defender, digo en cuanto a la fiscalización, si la Corte no puede hacer. decir si está en fecha de campaña o no, después fiscalizarlo de la noticia todavía. A mí no me parece un tema relevante ese, me parece que está bueno que todo el mundo pueda manifestar sus opiniones, aunque yo discrepa radicalmente, porque me permite discutirlas y combatirlas. Bien, le hago una pregunta que tiene que ver más con la campaña preelectoral y en el caso de Carolina Cose, hoy el MPP la recibe, su sector la apoya. ¿Le parece que el MPP le va a dar el apoyo? Yo creo que sería muy bueno que el MPP, primero que es importante que el MPP se pronuncie, es el sector político más importante del Frente Amplio. Y pensamos que Carolina es una muy buena alternativa. Si una mujer tiene que ser precandidata, una mujer tiene que estar compitiendo dentro del Frente Amplio. Es ineludible eso. Y Carolina creo que cumple todas las condiciones para los desafíos que tiene el Uruguay hacia el futuro y un candidato presidencial hacia el futuro. Carolina tiene una experiencia de gestión muy relevante en áreas estratégicas y en áreas que claramente tienen que ver con el mundo que ya está instalado y se nos viene y al cual el Uruguay se tiene que insertar con mucha decisión, que es el mundo del conocimiento. Por lo tanto, pensamos que es una gran precandidata y esperamos que el MPP sin duda también pueda pronunciarse a su favor en estos días. Senador, brevemente, usted defendió durante mucho tiempo, hasta que se alejó de la 711, a Raúl Sendic. Sí. Y hoy el Frente parece que está todo abroquelado pidiéndole que dé un paso al costado, que no se presente, que pone en riesgo inclusive quizás
electoralmente al Frente Amplio. ¿Cuál es la opinión que hoy tiene Marcos Otegi sobre el tema? A ver, yo me niego a discutir esto electoralmente, porque creo que están en juego cosas mucho más importantes que una cuenta electoral. O sea, no me preocupa la cuenta electoral objetivamente. Yo creo que los partidos políticos, hablamos hoy recién, cómo uno defiende la democracia, la estabilidad democrática. No hay una democracia de calidad sin partidos políticos de calidad. Y los partidos políticos de calidad son aquellos que se hacen cargo de los temas importantes y que dan señales muy contundentes de las conductas que pretenden promover en sus integrantes y cuáles censuran con mucha claridad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es necesario que el Frente Amplio se pronuncie sobre todos los casos que tiene pendiente su Tribunal de Conducta Política y que tenga señales muy claras en este sentido. Y en el caso de Sendik, ¿usted qué piensa? Yo creo que Sendik, yo no voy a recomendar lo que tiene que hacer porque ya creo que los mensajes han sido todos dados. Yo creo que lo mejor es que dé un paso al costado sin duda, pero independientemente de su decisión individual, y yo aspiro que tenga la sabiduría de hacerlo mejor para el Frente Amplio y para la política, yo creo que el Frente Amplio tiene que tomar posición sobre los temas que tiene pendiente en su Tribunal de Conducta Política y dar una señal muy clara a la sociedad. Más firme de la que se ha dado hasta ahora. Sí. Marcos Otegi, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando